Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a la clase correspondientes a la materia de inglés. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Licenciado, buenas, ¿Cómo está David? Muy buenas noches. Bienvenido. gracias. Licenciado, buenas noches. Licenciado, buenas noches. Jordan, ¿cómo está? José, muy buenas noches. Bienvenidos. Un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. Olger, ¿cómo está? Bienvenido. Licenciado, buenas noches. Compañera Rosita, muy buenas noches. Bienvenido. Un gusto saludarle. Buenas noches, Lice. Alicia, ¿cómo está? Un gusto saludarle, compañerita. Bienvenida. Buenas noches, licenciado. Compañera Blanquita, buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, Lice. Compañero Luis, un gusto saludarle. Bienvenido. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta clase y en esta clase vamos a hablar de un tema que a ustedes les va a permitir, obviamente, ampliar el vocabulario y vamos a hablar sobre el dinero en inglés y también vamos a ver cómo se escriben los años. Ustedes verán que en inglés, igual que en español, existe una forma de estructurar los años. Por ejemplo, si nosotros decimos 1945. Estamos hablando, obviamente, y tenemos una estructura de miles, tenemos una estructura de cientos y obviamente tenemos una estructura de unidades. En inglés hay diferentes formas de estructurar y poder escribir los años. Una de ellas es dividir a la cantidad, a los años. Por ejemplo, este 1942, dividirlo en dos partes, que sería el 19 y el 42. Y de esa manera, obviamente, se va a proceder a escribir. Y estas características nosotros ya las vamos a ir viendo y desarrollando en la presente clase. Igual las diferentes nomenclaturas, vamos a ver una serie de vocabularios en función de cómo nosotros podemos escribir cuando tenemos centavos, cuando tenemos monedas de 10, cuando tenemos un billete de dólar y así sucesivamente, que obviamente no es muy complicado y que si ustedes se saben, como ya habíamos venido observando y viendo en las clases anteriores, obviamente si es que ustedes se aprendieron las nomenclaturas, las decenas y las unidades en cuanto a las secuencias numéricas, a los números en general, obviamente a ustedes les va a ser sumamente fácil el desarrollo de estas actividades. Vamos a ir y vamos a analizar justamente, nos vamos a ir hasta nuestro material de apoyo y vamos a ver en esta primera etapa de clases, vamos a ver justamente en lo que consiste hablar de dinero en inglés. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales al nosotros hablar de estas categorías en relación al dinero en inglés. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando y vamos a ver. Para expresar oralmente una suma de dinero, primero decimos la cifra entera, seguida por el nombre de la divisa. Si hay decimales, los leemos después del punto como un número entero, y si la moneda a la que se hace referencia tiene nombre, lo añadimos. Por ejemplo, en dólares diríamos cents, por ejemplo, después del decimal, y así sucesivamente. Y aquí nosotros tenemos una serie de ejemplos, tenemos en la lengua escrita, tanto para el español como para el inglés. Ya saben que la escritura es la misma en relación a los números y en relación a las cantidades, a los años. ¿Dónde radica la diferencia? Es en el momento de su traducción al inglés de escritura. Por ejemplo, aquí tenemos una cantidad que es 25, ¿no es cierto? 25 traducido al inglés es 25. Pero como estamos hablando de monedas, esto obviamente, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente le colocamos, luego de la cantidad numérica, le colocamos la determinación de dólares. Si yo digo $25, estoy diciendo que tengo $25. Si yo tengo 52 por el contrario, yo te diría que tengo $52. Pero si obviamente estos 52 fueran centavos, aquí yo tendría que decir 52 cents. Estoy hablando de 52 centavos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que van ustedes haciendo? Simplemente lo van acoplando a la divisa que nosotros tengamos en este momento. Acá tenemos otra cifra, por ejemplo, tenemos 140. 140 podemos decirlo, pues, en este caso tenemos
Primero, 100, que es 100, and 40 cents, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que digo? Tengo 100, yo puedo decir, perdón, yo puedo decir $140. Que estoy diciendo tengo $140. Primero estoy hablando de 100, que son los 100, y obviamente luego tenemos 40, que es el 40, y obviamente a la siguiente cantidad. Por lo tanto, 140 sería la cantidad, obviamente, que tengo en dólares. Acá yo tengo una cantidad con decimales, 43.25. Estamos hablando de $43. Vamos a cambiarle de color para que puedan observar, de $43 con 25 centavos. Vamos a ver cómo nosotros podemos determinar. Primero yo leo la primera cantidad, que es 43, que es 43. 43, ¿qué? $43. And, y luego, obviamente, leo la siguiente cantidad, que es 25, que sería 25. En este caso, 25, ¿qué? Cents, porque estoy hablando 43.25. Tenemos un punto ahí. Entonces, la cantidad correcta sería $43 and 25 cents en lengua cotidiana, obviamente, o lo podemos decir de la siguiente manera: 43.25, dándole un espacio. ¿Qué es lo que estoy haciendo en la siguiente forma? Que es una forma no convencional, es una forma, un lenguaje no estructural. Es este que tenemos acá abajo. Entonces no es al 100% formal, pero también se le utiliza en determinadas estructuras, especialmente cuando estamos en la calle, cuando estamos en un lenguaje informal, no estructural, no educado. Obviamente utilizamos este lenguaje que dice 43, estoy hablando de 43, y 25. 43, 25. Estoy ahí hablando directamente sobre las cantidades, pero lo más estructural, lo más adecuado, lo más académico es $43 and 25 cents. Esa es la forma correcta. Igual tengo acá 12,66, $12.66. Entonces, que yo, 12 a cuál corresponde, 12 dólares and 66 cents. Y ahí estoy determinando. Igual tengo acá 10,50 y yo digo $10 and 50 cents. Y ahí estoy diciendo que tengo 10,50 y así sucesivamente. Ustedes pueden escribir, una vez que han visto esto, cualquier tipo de cantidad. Obviamente no siempre vamos a tener cantidad entera, no siempre vamos a tener $1, no siempre vamos a tener $20, siempre vamos a tener centavos en nuestros haberes, ¿no es cierto? Siempre vamos a tener centavos en todas estas estructuras, es decir, que es importante saberlos y conocerlos también estas características. Vamos a ver los años en inglés a continuación. Es relativamente complejo decir bien los años en inglés. De forma general, si el año tiene 4 cifras, leemos las dos primeras como un número entero y las otras dos siguientes como otro número entero. Existen algunas excepciones. Los 100 primeros años de un milenio pueden leerse como números de 4 cifras o de 2 en 2 cifras. Los milenios como tales siempre se leen como números de 4 cifras. Los nuevos siglos se expresan como una centena entera. No empleamos la palabra thousand, al menos para cifras pertenecientes a los últimos 1000 años. En cuanto a los años que tienen 3 cifras, podemos leerlos como un número de 3 cifras o como un número de una cifra seguido de un número de 2 cifras. Los años de una o 2 cifras se expresan como un número entero. En tal condición podemos decir the year antes de un año particular para dar más claridad al sentido de la frase. Algo corriente con años de 2 y 3 cifras. Los años anteriores al año cero van seguidos de la determinación BC. Eso quiere decir las palabras mayúsculas BC, pronunciado como 2 letras del abecedario. Curiosamente, estas reglas de lectura también se aplican para decir números de calles en los países anglohablantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, las direcciones tienen a menudo números superiores a 1000. Es la característica fundamental. Vamos a ver aquí a continuación, igual tenemos una estructura en cuanto a la lengua escrita, que son los números, los gráficos de cada uno de los números y que determinan las cantidades y su traducción o su escritura al idioma inglés. Por ejemplo, tenemos el año 2014.
Podemos hacer de dos formas la escritura. Aquí tenemos este OR. Este OR determina que hay dos posibilidades. Eso quiere decir, yo puedo hacer como la primera o puedo hacer como la segunda. La primera, ¿qué es lo que dice? La primera dividimos al año en dos partes. Las dos primeras cantidades, los dos primeros números y posteriormente los otros dos números. 20 se traduce al inglés como 20, mientras que 14, 14. 2014, 2014. O también se puede decir como 2014. ¿Qué estoy diciendo? 2000 y 14, 14. Esas son las dos formas en las cuales nosotros podemos escribir los años en inglés. Tenemos a continuación, tenemos el año 2008. Y ahora, ¿cómo escribo el año 2008? Digo 2000, estoy hablando del 2, pero en miles. 2000, 2008. Esa es la forma de escribir el 2008. El 2000, simplemente mucho más fácil, 2000. Y de esa manera estoy hablando. Obviamente a cada uno de ellos, obviamente yo tengo que complementarles con la determinación years. Years para indicar que estoy hablando de años. Por ejemplo, si nosotros regresamos al 2014, al año primero, que está en su cuadro, ahí yo puedo decir 2014 years. Yo estoy diciendo 2014, año 2014. O puedo decir 2014 years. Estoy hablando del año 2014. En el año 2008 igual puedo hacer de la siguiente manera. 2008 years. Years siempre va al final. En el año 2000, 2000 years. Estoy hablando del año 2000 en general. Ahora tenemos las siguientes nomenclaturas que son 1944, 1908 y 1900. ¿Cómo las leo? Sobre todo ese 1900 está complicado. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a ver en la primera. ¿Qué es lo que hacemos? Igual, dividimos mitad por mitad. Las dos primeras cifras las leemos como una sola y las otras dos últimas cifras igual las leemos de una sola. 19, 19. 44, 44. ¿Qué es lo que tengo que completar al final? Years. 1944 years. 1900, año 1944. Tengo el siguiente 1908. Asimismo tengo 1908. En este caso le voy a colocar la determinación O para indicar obviamente que tengo un año dentro de los cientos, de los miles. Digo 1900. En este caso tengo el 19. Igual le divido en dos cantidades y luego obviamente le leo el 8. 19, 19. Y obviamente el 8, 8. Entonces digo 1908. Y obviamente le pongo al final years. Entonces ahí estoy diciendo 1908, año 1908. En el año 1900 igual tengo 19, que corresponde, le divido en dos partes. Primero le leo el 19 y obviamente al final tengo los ceros. Vamos a ver cuáles son las características. Vamos a ver cuáles son las determinaciones. Por ejemplo, 19 tenemos 19. Y obviamente como ya no tengo unidades en la cual mencionar, yo escribo 100. 100 porque estoy diciendo 1900 en general, como una cantidad cerrada. Entonces digo 1900 years, año 1900. Esas son las características en cuanto a la lectura y escritura de los años. Tenemos los siguientes años, igual tenemos 1600, tenemos 1256, tenemos el año 1006, tenemos el año 866. Vamos a ver cómo se escriben. 1600 yo obviamente divido en dos partes, igual como habíamos visto en la última cantidad. Y leo primero el 16, que corresponde a 16. Y como no tengo unidades, simplemente le pongo 100. Digo 1600 years, 1600 años. El año 1256, igual lo dividimos en dos partes. Primero, obviamente, le pongo el 12, le escribo el 12, le leo el 12 y posteriormente le leo el 56. Y de esa manera tengo, obviamente voy a leer correctamente el año 1256. Para 12 yo digo 12 y para 56, 66. Y obviamente le acompaño de la terminación years.
1256 years, año 1256. Ahora para el año 1006, igual yo le voy a dividir en dos partes. Primero le leo el 10 como cantidad entera y luego le voy a leer el número 6 y de esa manera estaríamos leyendo el año 1006. 10 corresponde a 10 y 6 obviamente corresponde a 6 years. Y obviamente aquí, cuando hablamos del año 1001 al 1009, siempre se va a colocar entre las dos cantidades la siguiente vocal, que en este caso es la O, que obviamente está indicando cuántos años tenemos, ¿no es cierto? Cuántas unidades de años tenemos. Yo digo 10 o 6 years, estoy hablando de 1006, del año 1006. 10 o 6. Vamos a la siguiente cantidad, 1860, perdón, 866, del año 866, tengo 866. Esa sería la primera estructura. Yo le digo 8, que es 8, yo le digo 800, que estoy diciendo 800, y luego le leo el 66, que en este caso obviamente corresponde a 66. Y esa sería la primera forma en este caso de leer 866 years. O puede ser de la siguiente manera 866. 866 con un espacio. Esa sería la otra forma de poder leer este número. Esas son las dos determinaciones. Cuando hablamos de 25, obviamente 25 simplemente se lee directo, 25. Cuando yo hablo de, el año 3000, yo digo 3000 BC, por ejemplo, cuando utilizamos la determinación BC. Cuando hablo de 3250, yo digo 3250 BC. Igual, ¿qué es lo que hice aquí? Lo dividí en dos cantidades. Primero el 32 y luego el 50. Entonces el 32 es 32 y luego el 50 es 50. Y de esa manera nosotros podemos leer cuando obviamente habíamos visto en la gramática que tenemos en nuestro documento, que obviamente esas son incluso nomenclaturas que se encuentran en la calle, especialmente en los países anglohablantes, se encuentran este tipo de nomenclatura, este tipo de números, los cuales obviamente para poderlos leer es como se los ha venido indicando en la presente clase. Entonces son las características fundamentales, cómo nosotros podemos leer, en este caso, los años y cómo nosotros podemos determinar algunas estructuras en cuanto a las monedas en inglés, al dinero. Pero vamos a hablar un poco más, vamos a ir hablando un poco más acerca de un vocabulario sobre el dinero en inglés. Vamos a ir viendo, vamos a regresar y esto les va a permitir a ustedes formalizar un poco más su estructura en cuanto al desarrollo de su vocabulario dentro del inglés. Y vamos a hablar sobre el vocabulario sobre el dinero en inglés. Por ejemplo, facilito money. Money se traduce al español como dinero. Cash es el efectivo. Muchas veces confundimos cash con dinero. Cash es efectivo. Money, dinero, pero cash es efectivo. Cuando hablamos de money, este dinero puede ser físico, este dinero puede ser virtual, puede ser tarjetas de crédito, abarca todo. Pero yo cuando hablo de cash, hablo 100% de monedas, hablo 100% de billetes que nosotros tenemos físicos en nuestras manos. Coin es una moneda, dime es de los 10 centavos, cent es los 10 el centavo, bill es un billete, change es cambio, credit card es las famosas tarjetas de crédito, debit card es la tarjeta de débito, wire o bank transfer es una transferencia bancaria, puede ser de las dos maneras. Ustedes pueden decirle wire o pueden decirle bank transfer, cualquiera de las dos formas. Debt es una deuda, debt es deuda. To be broke es estar arruinado. To be broke es cuando prácticamente nos hemos quedado sin un centavo. Estar arruinados, ese es to be broke. Discount es un descuento. Saving es ahorros. To save es ahorrar.
To pay es pagar, y estos son verbos. Ojo que más adelante hemos ir viendo verbos. To pay es pagar. To pay for, pagar por algo. To pay the bill, pagar la cuenta. To pay cash, pagar en efectivo. To pay by credit card, pagar con tarjeta de crédito. Currency, divisa o moneda. Exchange rate, tipo de cambio. Cheap, barato. Affordable, asequible o económico. Expensive, caro. Pricey, costoso o caro. To lend, prestar dinero. To borrow, tomar dinero prestado. How much does it cost? O también pueden decir how much is it? ¿Cuánto cuesta o cuánto es en relación cuando van a pagar algún objeto? Entonces ustedes aquí pudieron observar una serie de palabras, obviamente que van a enriquecer el vocabulario sobre el dinero en inglés. Vamos a ver a continuación el vocabulario sobre trabajo y el dinero. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales. Por ejemplo, invoice es una factura. Cuando ustedes van a comprar, piden una factura. En inglés se denomina invoice. To invoice, facturar. Cuando hablamos de to, obviamente, y hablamos de facturar, le complementamos con el verbo be, to be. Entonces, el to invoice significa facturar. Turnover, facturación. Receipt, recibo. Advance tax deduction, deducción fiscal anticipada. Gross, o pueden también utilizar net, o también puede ser income, son ingresos bruto o neto. Expenditure son gastos. Accountant es contable. Payroll es la nómina para pagar. Accountant book es el libro de contabilidad. Wage es un sueldo o salario. Salary también es salario. Paycheck es sueldo, cheque o nómina. Deal es acuerdo. Profit es beneficio o ganancias. Loss es pérdidas. Fee es cuota, tasa o tarifa. To charge es cobrar, facturar o cargar. Eso es en cuanto al vocabulario relacionado al trabajo y a las transacciones comerciales, tanto como facturas, tanto una serie de cosas que nosotros vamos a ver y vamos a tener también en el transcurso. En el transcurso de esta clase, obviamente estamos viendo todos estos procesos. Vamos a ver la siguiente etapa y vamos a ver justamente un poco más sobre este vocabulario de dinero, obviamente que tenemos. Vamos a ver a continuación, obviamente, una vez que hemos terminado todo este proceso, vamos a ver un poco más, vamos a ir adentrándonos un poco más, cómo dicen o cómo se dice, cómo se cuenta una vez más los años en inglés. Vamos a ver un poco más y vamos a ver un poco más de lógica en cuanto a la escritura de los años en el idioma inglés, ya en esta última etapa de nuestra clase. Los 2000, si fuiste al colegio en los 80 y en los 90, quizás recuerden que entonces lo de los años en inglés no tenía complicación. 1998, por ejemplo, se decía 19, que corresponde al 19, 98, que corresponde al 98. 1987 era 1987 y así sucesivamente. Simplemente había que expresar el año como si fueran dos números de dos cifras. Y luego llegó los años 2000 con todos sus problemas y vamos a ver a continuación cómo se escribe cada uno de ellos. El surgimiento de los reality shows, la adicción mundial al móvil y lo que es peor, una nueva forma de decir los años con el fin de resolver tus dudas. Vamos a ver primeramente las distintas posibilidades que existen para nombrar los años a partir del año 2000. Y aquí nosotros tenemos la siguiente estructura. Tenemos en el inglés británico y tenemos en el inglés americano y en la forma de los dos números. Esas son las formas estructurales que existen. Recordemos que existen dos tipos de inglés, obviamente a nivel global. El inglés británico, que es el inglés puro, y el inglés americano, que es obviamente el inglés que se encuentra en los Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos el año 2018. En el inglés británico yo digo 2000 y le coloco and, que se traduce al inglés, al español como y.
¿Qué estoy diciendo? 2018. Estoy diciendo 2018. Pero obviamente en el inglés americano, este and desaparece. Este and que nosotros podemos ver aquí, este desaparece y se dice directamente 2018. Para el año 2009 yo digo 2009, pero si yo digo dentro del inglés americano, yo digo 2009 y así sucesivamente. En forma de dos números, yo digo 28, que estoy diciendo 20, obviamente al número 20 y 18 al número 18. Por lo tanto, 2018 years corresponde al 2018. Poco frecuente en el inglés británico, obviamente se utiliza también de dos cifras o también se le escribe con esta determinación, 20 o 9, siempre utilizando o, ya saben, desde el 2001 hasta el 2009 se le coloca entre la cantidad, en la primera cantidad, en este caso que es el 20 y las unidades de año que van a no mencionar, se escribe el conector O. Sería 20 o 9, podríamos decir si yo digo 2008, yo digo 20 o 8, si yo le digo 2005, yo le digo 20 o 5 y así sucesivamente, siempre utilizando con el O. Eso en cuanto a las determinaciones de estas características que nosotros vamos en función de la lectura de los números. Eso como una parte de refuerzo que nosotros hemos ido viendo en la presente clase. En las siguientes clases nosotros iremos reforzando un poco más sobre la escritura, que no es nada difícil, no es nada complicado. Solo ustedes tienen que analizar la estructura y obviamente saberse de memoria las cantidades numéricas que habíamos visto en las primeras etapas de nuestra clase y eso es todo lo que ustedes tienen que saber. Señores y señores, de esta manera estamos ya llegando a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido estas horas en relación a las materias que hemos desarrollado en esta noche. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en las siguientes clases. Que descansen, señores y señores. Gracias, Gracias. Licen. Tengan una buena noche. Gracias, Gracias. Licen. Buenas noches.